Teresa Hernández es presidenta de ANPE Aragón, es el Sindicato Independiente de Profesores. Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, encantado de saludarte, Teresa. ¿Qué primera valoración han hecho hacéis los profesores sobre estos datos estos días, estas horas? Pues la primera valoración es que tenemos que seguir trabajando y que las administraciones tienen que seguir concienciándose y mejorando para apoyar al sistema educativo y que esos datos sigan bajando. A nivel del fracaso escolar y el abandono, pues siguen siendo unos porcentajes altos en España, y eso tenemos que trabajar desde edades muy tempranas para que no suceda. Y a nivel de COVID, pues también hay que hacer un análisis profundo de las consecuencias que está teniendo estos 2 años de pandemia que hemos tenido en los centros educativos. Esa es otra cuestión que me parece básica antes de seguir hablando. Estos datos que la OCDE mete en el marco, en el contexto de la pandemia, son diferentes, han sido modificados a mejor y a peor, porque vemos que hay datos buenos y hay datos no tan buenos, ¿no? Precisamente por estos 2 años de la pandemia, ¿guarda relación? ¿Creéis que guarda relación lo uno con lo otro? Por supuesto que guarda relación. El que separase todo el sistema educativo y hubiese una educación a distancia, el que se, entre comillas, se evaluase de otra forma el año de la pandemia, eso supuso que muchos más alumnos pudieron acceder a los estudios superiores. Son cifras que luego tendremos que evaluar si una vez que han accedido a los estudios superiores tienen el nivel suficiente como para acabar esos estudios con suficiencia. Y sí que es cierto que a nivel de fracaso, pues ahí, pues claro, pues pudieron acceder y estamos esperando si eso es correcto. Y luego a nivel de ya en enseñanzas medias, pues todavía hay una brecha. Tenemos que recordar que casi un curso escolar estuvieron los niños en casa, sin atención presencial de educación. Entonces, pues eso todavía tenemos que seguir exigiendo apoyos para atender a ese alumnado que se quedó atrás y todavía no ha recuperado el nivel adecuado. Claro. Decíamos que el término de la generación Nini, yo sé que a los profesores no les gusta, a los alumnos tampoco, a mí tampoco, ¿no? Pero describe muy bien una parte de la sociedad, de los jóvenes, ¿no?, que han abandonado los estudios o que no estudian y que tampoco trabajan, o bien porque no pueden trabajar, que esa es otra, ¿no? Hay que recordar que el desempleo juvenil en nuestro país es uno de los más altos de la Unión Europea, o porque no pueden trabajar o porque no quieren trabajar, la generación Nini, ¿no? Que no desaparece, y casi un 20%, un 19% de jóvenes pues ni estudian ni trabajan. ¿Por qué? ¿Por qué todavía estamos así en España? No sé. Sé que son muchos factores, ¿no? Y que, en fin, y que usted como profesora pues igual no los tiene todos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué reflexión hacen de este dato? Ese concepto, como bien dices, hay que ir eliminándolo. Hay jóvenes que valen millones y que trabajan un montón y tienen una motivación. Sí que es cierto y nos da mucha pena, porque ya sabes que se está impulsando un montón la FP y se está avanzando un montón y hay mucha salida profesional y se está apostando por este tipo de enseñanzas para ese tipo de jóvenes que se ven desmotivados. Pero sí que es cierto que la pandemia ha hecho que jóvenes de 16, 17 años no vean futuro. Imagínate un joven de 16 años o de 17 que no vea futuro cuando tiene toda la vida por delante y esas ilusiones. Entonces, tenemos que trabajar a nivel de salud mental por estos 2 años que ha habido y tenemos que empezar a ver que sí, que existen salidas. Y eso es función no solo de los jóvenes, sino también de todos los que estamos alrededor, familias y centros educativos y la administración. Y hay que empezar a trabajar para que eso se elimine. Estos 2 años han sido muy duros para los jóvenes, también para los docentes, que recuerdo que mañana es el Día del Docente. Pero yo creo que se puede, que estos 2 años ha sido un parón, pero que vamos avanzando en el camino adecuado. Claro, ustedes supongo que lo han notado. La OCDE cree que todavía hoy habría que estudiar el posible daño que la pandemia ha hecho en los estudiantes. A esto hay que sumarle que los expertos en salud mental siempre han dicho que han sido los jóvenes los más dañados por estos 2 años y medio de crisis sanitaria. ¿Cómo los ven? ¿Necesitan ayuda? ¿Son necesarias medidas para ayudarles a salir de este daño? Sí que lo necesitan, sí.
Los adultos también. Estamos viendo en el Defensor del Profesor cada vez más casos de de docentes afectados por todo lo que ha sido estos 2 años, pero los jóvenes también. Los jóvenes necesitan ayuda y a veces los centros educativos o no llegamos porque las ratios son las que son y el personal que está a disposición de los alumnos son los que somos, pero sí que necesitamos ayuda de expertos en el sentido de formación y de atajar consecuencias que se están viendo ya en los centros a la hora de activar protocolos sobre ideación suicida. Fíjese, y otros temas que nos preocupan. Fíjese, Teresa, perdóneme que la corte. En las últimas horas es que acabamos de conocer que el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general estudiantil el próximo 27 de octubre en defensa, dicen, de la salud mental de los alumnos. La organización advierte de que millones de jóvenes sufren una epidemia de enfermedades mentales sin precedentes, como los trastornos de ansiedad y de conducta alimentaria, las depresiones, una tasa de suicidios insoportable y un elevadísimo consumo de psicofármacos que suponen, estoy leyendo textualmente, una agresión contra la juventud inaceptable. ¿Lo ven así en las aulas, Teresa? Se ve ese aspecto, se está viendo en las aulas. Yo recuerdo hace 2 años, en febrero de hace 2 años, fue cuando empecé yo a notar desde el Servicio del Defensor del Profesor el aumento de problemas de convivencia en las aulas, y sí que los jóvenes están teniendo ese tipo de actuaciones. A ver, lo lees así en el contexto donde lo estás leyendo y parece que están todos los jóvenes y no, mientras haya uno hay un problema y hay que tratarlo y hay que atajarlo, y sí que existe ese problema, pero tenemos que concienciarnos y ir hacia adelante y lo conseguiremos si todos nos apoyamos y ponemos las medidas adecuadas. Hay que seguir trabajando, como dice Teresa. Teresa Hernández, presidenta de ANPE Aragón, gracias por su tiempo. Bueno, y si no nos hablamos, feliz día del docente mañana, ¿eh? Sí, que son nuestros héroes, que se lo han ganado. Gracias, un saludo. Gracias, buenos días. Hasta luego, adiós. Bueno.